Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, secretario José Antonio González Anaya. Desde la secretaría que usted dirige, se presumen los históricos ingresos tributarios alcanzados por el gobierno federal, donde la recaudación de impuestos sobre la renta creció en un 64%. La pregunta es, ¿dónde quedaron esos recursos? El gobierno priista que usted representa justificó que esos recursos serían utilizados para atender de forma eficiente las necesidades básicas de la población, robustecer la seguridad social y apoyar a las familias de menos ingresos. Eso, secretario, usted lo sabe y además lo sabe bien. Eso nunca pasó. Los recursos económicos que recibió el gobierno por vía de la recaudación no fueron utilizados para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Prueba de ello, enlistaré 5 ejemplos que hablan por sí solos. Primero, la reducción en gasto en la inversión física, que incluye la inversión en infraestructura social, se contrajo en un 31% del 2014 al 2017. Segundo, el gasto ejercido también programado para la superación de la pobreza cayó en un 10% en ese mismo periodo. En programas del sector salud, los recursos disminuyeron en un 7%. En desarrollo social bajaron un 8%. Y los de desarrollo agrario, territorial y urbano se desplomaron en un 70%. Estos datos nos llegan a preguntarle, ¿a dónde fueron a parar los miles de millones de pesos extras que obtuvo el gobierno producto de la tóxica reforma fiscal? De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país con más desigualdad de los 34 estados miembros de esta organización internacional. En este país, 68.4 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social. 24.6 millones no tienen acceso a la alimentación. 23.7 millones no cuentan con acceso a los servicios básicos en la vivienda. 20 millones aún carecen accesos a los servicios de salud. Y 14.8 millones de personas que carecen de espacios y viviendas de calidad. Señor secretario, después de escuchar estas cifras, ¿qué explicación le puede dar a las familias mexicanas? Otro de los cambios fiscales con afán recaudatorio que perjudicaron la economía de las y los mexicanos fue el aumento del 11 al 16% de la tasa del impuesto al valor agregado en la zona fronteriza, que afectó directamente la actividad económica de miles de micro y pequeñas empresas al ponerlas en clara desventaja competitiva con respecto a las tasas menores de impuesto al consumo que existen del lado estadounidense. A estas acciones contraproducentes hay que sumar la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes que facilitaba el pago de impuestos a los micro y pequeños empresarios, el incremento del impuesto especial a los combustibles y la reducción del monto máximo de deducciones. Los ingresos tributarios adicionales, lejos de reflejarse en mayores obras y beneficio para las personas, como lo demuestran los propios datos de la dependencia a su cargo, únicamente sirvieron para engrosar la burocracia. El aumento descontrolado del gasto corriente en esta administración es evidente. Ahí le va otro ejemplo. En el 2012, el gasto corriente del sector público federal, es decir, lo que se destina al pago de salarios, servicios y bienes del gobierno, ascendía a 2.92 millones de pesos, mientras que en el 2017 alcanzó los 4.39 billones de pesos. Es decir, el gasto corriente durante el gobierno del PRI creció en un 50% en tan solo 5 años. Señor secretario, nos gustaría que nos respondiera por qué el gobierno federal metió las manos en los bolsillos de los contribuyentes para utilizar esos recursos en engordar la burocracia y no los invirtió, por ejemplo, en infraestructura, creación de empleos, mejoramiento de vivienda, cobertura de salud o superación de la pobreza. ¿Qué pasó con el principio de austeridad? ¿Cuál fue el criterio del gobierno federal para definir las prioridades del gasto en los recursos públicos? Porque
Tan solo en el 2017, el PRI gastó más de 8,000 millones de pesos en comunicación social. Repito, 8,000 millones de pesos en comunicación social, contra 5,9 mil millones de pesos que destinó a programas de superación a la pobreza, desarrollo agrario, territorial y urbano. Por lo visto, en su orden de prioridades fue más importante la imagen de los funcionarios públicos que resolver los graves problemas de desigualdad que enfrenta nuestro país. Concluyo, presidente. Señoras y señores senadores, señor secretario, el saldo de los 6 años de política fiscal de este gobierno ha sido, por llamarlo, lo menos desastroso. México dejó de crecer, perdimos la estabilidad que tanto nos costó construir y millones de familias han visto un importante deterioro en su economía. En resumen, la política financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública conducida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta administración fue un rotundo fracaso. Es cuanto.